El periodismo mexicano está en peligro de extinción. De hecho, podríamos decir que actualmente es casi inexistente, si hablamos de objetividad y credibilidad. Porque hoy en día, en este 2024, gracias a las redes sociales y a muchas otras personas que ni siquiera tienen el título de periodista, han informado mejor que todos los entes que presentaremos a continuación. De hecho, hay que recalcar bien que algunos de estos ni periodistas son, solamente son lectores de un simple teleprompter. Hay que recordar que el periodismo mexicano por mucho tiempo ha estado corrompido por el poder público y se ha ocupado como un brazo armado de politiquillos de cuarta, quienes los han comprado para que hablen bien de ellos y así limpiar su imagen ante la opinión pública, ya que por mucho tiempo la verdad siempre había estado escondida por los intereses creados no solo de políticos corruptos, sino también por empresarios poderosos que se han hecho millonarios a costa del erario, de la hacienda pública y de las triquiñuelas del poder judicial, mismo que está a punto de limpiarse con el susodicho Plan C. Todo esto ha hecho rabiar a todos los que se benefician y tuercen las leyes a su conveniencia. De hecho, si hablamos del aspecto social, todos estos personajes que verá usted a continuación solo siguen la línea que les dictan, muchos allegados al chayote, merodeadores del dinero fácil, y otros que de alguna manera han protegido muy bien a sus jefes, engañando a la gente. Maestros de la calumnia, pero sobre todo, tipos que solo obedecen al poder que corrompe y a quienes pagan para que estos hablen basura, seduciendo así a las audiencias mismas que poco a poco les han dejado de creer. Pero sobre todo, los han dejado de consumir casi para siempre. Es por eso que hoy te presento 5 periodistas mexicanos que terminaron en el basurero de la historia. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Empecemos con el primero. Este es un auténtico parásito que vive del ayer, de los viejos tiempos donde los políticos pagaban cantidades groseras de dinero a los medios por chayote, y así estos hablaran en el micrófono o escribieran columnas en los diarios más prestigiosos del país en las épocas donde la verdad era la que nunca se publicaba, manteniendo así a raya a la gente, la cual solo se tenía que preocupar por trabajar y ganar salarios de miseria, en tiempos donde el elitismo dominaba y las clases altas aplastaban a las clases media y baja. Carlos Marín es parte de esa estirpe podrida del periodismo mexicano de los años 80 y 90, a pesar de que este estuviera en contra del golpe que dio el entonces presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, y los grupos de poder económico, contra más de 200 colaboradores del periódico Excelsior en 1976, donde habían pedido la salida de Julio Scherer García, Daniel Cosío Villegas, Vicente Leñero, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, entre otros. Varios de ellos terminaron fundando la revista Proceso en ese mismo año. Ahí, Ricardo Marín de alguna manera siguió ciertamente los pasos del periodismo objetivo y veraz, pues sacó a la luz reportajes del financiamiento paramilitar de Echeverría y López Portillo, la famosa Brigada Blanca, la cual se encargaba de desaparecer opositores a sus gobiernos. Pero al paso del tiempo entendió que era mejor estar del lado de quien tiene el poder siempre y cuando el cuarto poder, como así le llamaban los medios, tuviera cierta injerencia con las audiencias que manejaban. Hay que recordar que la mayoría de los medios de comunicación tradicionales en México, llámese políticos o de espectáculos o deportivos, siempre rentarán al mejor postor su palabra. Muchos de sus ingresos actualmente ya no son por patrocinios comerciales, sino de gente con mucho poder y dinero que paga cantidades millonarias a diarios y a las voces, con más seguidores para quemar mediáticamente a sus oponentes, en su mayoría políticos. Ahí es donde está la ganancia de todos ellos y su sepultura, pues al ya no tener audiencia, algunos han tenido que cerrar espacios. Por eso,
Desde que esta metodología se hacía más presente, el briago de Carlos Marín se terminó ganando el apodo del soldado del chayote. ¿Por qué? Pues desde que tuvo quórum en Televisa en 2006, empezó a ser el famoso soldado del presidente, una frase que se acuñó mucho en los 70s con Emilio el Tigre Azcárraga, cuando este siempre se puso a disposición de los presidentes mexicanos a cambio de favores fiscales. Lo mismo con Marín, quien trabajó en Televisa de 2006 a 2014, en un programa que se llamaba Milenio Televisión, además de incursionar en el programucho ese llamado Tercer Grado junto a Lord Montajes, Adela la Momia Micha, el rey del chayote López Dóriga, que de hecho está pendiente en este canal la parte 2 de este sujeto impresentable, entre otros participantes. Carlos Marín ha defendido a políticos actualmente opositores a rajatabla, pero antes de pasar ese tema hay que recordar que durante el sexenio de Peña Nieto, Marín siempre fue un aplaudidor del gobierno, a pesar de que la economía y los saqueos estaban por los suelos. Inclusive años más tarde defendería al ex procurador Murillo Caram, quien expresó que era ilógico que Murillo Caram fuera el responsable de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que los padres de estos deberían de pedirle perdón porque la verdad histórica fue lo que en realidad pasó y que solo los idiotas creían que él se había inventado la verdad histórica, cuando realmente se comprobó años después que fue un crimen de Estado, tanto así que terminaron deteniendo a Murillo Caram. Por eso, Carlos Marín pegó el grito en el cielo. También, en ese sexenio, entrevistó a Peña Nieto, la cual fue una entrevista a modo, pues solo le faltó preguntarle su horóscopo y cuántas novias pudo haber tenido cuando fue un puberto. A Carlos Marín se le acabó el chayote a partir del 2018. Por eso durante 3 años estuvo como perro rabioso jadeante de dinero gratis por decir estupideces al aire. Y a pesar de que sigue en el diario Milenio, al paso del tiempo, su pluma y su palabra se han desgastado, pues valen lo que hoy vale el peso argentino ante el dólar. ¿Quién sabe quién demonios dijo que este sujeto era el ganador del Premio Nacional del Periodismo? Ah, ya recordé. Se lo ganó en 2005, cuando supuestamente los premios ya eran autónomos y estaban fuera de las garras del gobierno, a pesar de que quien los entregaba era un jurado calificador alineado al gobierno en turno. En fin, Ricardo Alemán siempre ha sido un perro con bozal. No hay nada bueno que pueda aportar al periodismo. Solo adulaciones a los gobiernos que le pagaban por escribir y a veces por hablar, aunque siempre ha sido muy limitado hablando. Por eso casi nunca salen programas de opinión o debate. Y en su canalucho de YouTube, generalmente se hace la víctima. Tiene delirio de persecución y siempre piensa que el gobierno de ahora lo anda cazando y lo quieren censurar. Pobre viejo desgastado. Al no tener chayote, lo ha dejado loco. Como por ejemplo, en 2020 se reveló que el gobierno peñista había pagado miles de millones de pesos a periodistas para que hablaran bien de él y su gobierno. Y uno de los implicados era este sujeto que por medio de su empresa llamada Comunícalo SADCB, pues al inicio de este sexenio se reveló que por allí había recibido una cantidad de 25 millones de pesos. Sin embargo, este sujeto tuvo el cinismo de decir que esa cantidad se quedaba corta, pues había recibido mucho más dinero que esos 25 melones. Y que según él, el recibir dinero del erario para hablar bien de alguien estaba en la legalidad, que no era malo. Sí, claro, pero el muy idiota supuestamente es periodista, y esta carrera se supone que debe de ser objetiva y ética. Pero el perro con bozal siempre se defendía, a lo tonto, pero lo hacía. Y cada vez más hacía el ridículo, perdiendo totalmente su poca credibilidad. En fin, para el 2020 se reveló la cantidad más exacta, pues se reportó que recibió 28.194.067 pesos por concepto de artículos de crítica y de espacios en su sección hablando de los programas sociales del presidente en turno, además de dedicarle artículos para defenderlo de los opositores. Y bueno, ya se imaginará usted cómo este sujeto se burlaba de otros periodistas que no estaban con el político que lo patrocinaba como Peña. Además, fue uno de los que más rebuznó que México iba a ser Venezuela luego cuando AMLO ganó en 2018 y dijo que México iba a ser una dictadura. Claro,
una rara dictadura donde este salamero asqueroso del chayote podía decir estupideces para llamar la atención sin ser reprimido. Lo más cagado del asunto es que su fama se fue a la basura luego de que Televisa lo corrió y varios personajes de la política lo mandaron a la fregada luego de que incitara a un magnicidio previo a los comicios electorales del 2018. Su mensaje en la extinta Twitter dijo lo siguiente: les habla. A John Lennon lo mató un fan. A Versace lo mató un fan. A Selena la mató un fan. A ver a qué hora Chairos. Ese mensaje le costó contratos, dinero, fama, credibilidad, respeto. Pues ahora, luego de 6 años, a Ricardo Alemán solo le queda vomitar verborrea sin fundamento, llorar en la soledad de su casa y afrontar enfermedades que le aquejan. Ahí, podrido y maltrecho, quedó un columnista que, cegado por el odio y la falta de chayote, terminó arruinado en su totalidad para siempre. Carmen Aristegui, en su momento, fue uno de los referentes del periodismo por todo lo que afrontó, luego de salir de la gran ramera de la comunicación Televisa, porque hay que decirlo, a Carmen la corrieron de Televisa y de TV Apesta también. En palabras del usurero Salinas Pliego, en la entrevista, riéndose, dijo que por sus huevos había corrido a Carmen y a Javier Solórzano, porque se habían salido de la línea que les había dado. Ojo con esto, porque es la prueba fehaciente y en flagrancia de que los medios hacen lo que los dueños les piden. Ningún medio tradicional es independiente, mucho menos objetivo. Inclusive Carmen se independizó y fue una de las referentes en investigaciones y periodismo certero, entre comillas, en los últimos 20 años. Sin embargo, de la noche a la mañana se volvió servil del sistema del chayote por tratar de meterle dinero a su portal y de llamar la atención con fake news y polémica barata, a pesar de que en su momento Felipe Calderón la mandó a callar y pidió que la sacaran de MBS Noticias por haber sacado un reportaje sobre su problema de alcoholismo por allá del 2011, donde hubo un movimiento muy mediático con respecto al tema. Y como el presidente ya iba de salida, los de MBS la terminaron reinstalando porque no les convenía entrar en un litigio por despido injustificado y por el tema de coartar la libertad de expresión, a pesar de que el gobierno de Calderón, tras revelarse unos audios con Joaquín Vargas, dueño de la empresa, el gobierno panista le exigía una disculpa pública por parte de Carmen, cosa que no pasó. Sin embargo, años más tarde, Carmen estaría quizá en su prime de credibilidad cuando sacó el famoso reportaje de la Casa Blanca de Peña, ubicada en Las Lomas, con un valor de $7 millones y que era propiedad de un contratista de gobierno peñista llamado Grupo IGA. De hecho, también mencionó que Luis Videgaray Caso, su mano derecha, había adquirido propiedades con el mismo contratista un año antes en Malinalco. El tema fue un escándalo justamente en 2015, donde se destapó una gran red de corrupción, favores e influyentismo del gobierno priista, año donde el gobierno se fue en picada porque fue el mismo de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y otros escándalos de sangre. Pero en el caso de la casa, obligó a que Peña nombrara a su achichincle Virgilio Andrade para que lo investigara y dijera si había conflicto de interés. El resultado fue obvio. Según el árbitro de la función pública, no había nada que investigar. Todo estaba en regla. Acto seguido, en ese mismo 2015, la empresa MBS anunció el despido de 2 colaboradores de Aristegui y también de ella por pérdida de confianza. Pregunto, ¿dónde hemos visto esto? Ya luego, en 2016, MBS demandó a Carmen por el prólogo del reportaje que ella escribió, llamado La Casa Blanca de Peña Nieto, en el portal México Leaks, donde utilizó el nombre de la empresa, la cual quería deslindarse del reportaje, ya que mermaba su relación comercial con Presidencia. En una de sus múltiples opiniones, Carmen dijo lo siguiente: tratan de intimidar, de fastidiar y de impedir que estos periodistas sigan haciendo su trabajo. Se pretende hacer uso del Poder Judicial para imponer la censura. Y para los que dicen que el Poder Judicial no está corrompido, en 2016, un juez de la Ciudad de México falló a favor de MBS. Textual, dijo lo siguiente: Carmen Aristegui excedió su libertad de expresión y de información causando un daño a los derechos de personalidad
honor y prestigio de Joaquín Vargas Guajardo. Sin embargo, 4 años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la periodista, la cual fue despedida ilegalmente e injustificadamente, aunque en 2017 un juez por lo civil ya había dicho que la habían despedido arbitrariamente. Todo ese problema tal vez amerite un video en solitario, ya que nada es lo que parece, pues ese tema implica censura, amaños, corrupción y simulaciones. Al final, Carmen terminaría con el portal en solitario, quien tendría una credibilidad absoluta, misma que perdería años más tarde con la llegada de AMLO a la presidencia, ya que de 2020 a 2023, el portal de esta señora fue de los que más perdieron audiencia, pues según con los datos de Digital News Report del Instituto Reuters, Carmen perdió la confianza de su auditorio. Pasó del 70% de credibilidad al 59%, bajando 11 puntos. Fue la que más perdió. De hecho, para 2020, junto a CNN Noticias, era la periodista con mayor confianza de su auditorio en México. Pero, ¿por qué perdió poder? Pues Carmen hizo un reportaje contra Andrés Manuel sobre el tema del desvío de recursos para pagar la deuda generada por la cancelación del aeropuerto de Texcoco y así financiar la construcción del Tren Maya. Esa investigación llegó a la mañanera y AMLO, con un solo golpe en su conferencia, minó su credibilidad, ya que se supo que Aristegui era opositora a que cancelaran el aeropuerto de Texcoco, porque uno de los empresarios que invirtió en su portal tenía un negocio jugoso en una de sus pistas del aeropuerto fallido. Textual, el mandatario dijo lo siguiente: ahora está sacando un reportaje Aristegui sobre el aeropuerto de Texcoco. ¿Saben a quién le habían dado el contrato para construir la pista en Texcoco? A uno de los dueños de imagen, que tiene que ver un medio de comunicación con hacer una pista de un aeropuerto. Y eso es lo que está defendiendo Carmen Aristegui. Yo sostengo que ella le ha ayudado mucho al conservadurismo, porque mediatizaba, hacía creer a muchos que hacía periodismo independiente. Se convirtió en la paladina de la libertad. A la fecha, Carmen solo es historia. Nunca se pudo recuperar del desprestigio y tuvo en su espacio personajes como Denise Dresser o Anabel Hernández, quienes regularmente atascaban su espacio de noticias falsas. Esta noche en Hechos. Bueno, este güey ni periodista es. Y lo mejor que ha hecho en su triste trayectoria es dejar ese eslogan. Cada que inicia su noticiero con la información que el usurero Salinas Pliego le da para que lea los textos desde un teleprompter. Inclusive me han pedido un video en solitario del Nicolás Maduro de TV Apesta. Por ahora no me detendré a dar muchos detalles, sino explicar que por mucho tiempo este sujeto ha engañado a las audiencias, porque primero se hizo un referente porque para muchos televidentes, hombres y mujeres, quienes decían que estaba guapo, y segunda, porque de alguna manera imponía presencia, pues siempre jugó una falsa competencia con los televisos. En fin, lo que son las cosas con este personaje, por mucho tiempo se dedicó a mentirle a los mexicanos. Y si nos vamos 30 años atrás en el tiempo, recordaremos que este bicharraco, por semanas y meses, trajo el tema del chupacabras justo cuando se vino la devaluación en México. Le dio una difusión bárbara para esconder la triste realidad que se avecinaba a los mexicanos. Y por un buen rato los mantuvo idiotizados con un monstruo que nunca existió, siendo puro montaje los reportajes que hacía. Pero en esas épocas no faltaban los millones de mexicanos que estaban embobados para ver lo que este sujeto decía en su espacio. Si nos vamos más adelante en el tiempo, después de que Salinas Pliego fuera señalado como un deudor fiscal, el usurero lo mandó a desacreditar todo eso y de paso mentir, como en el caso del COVID, quien dijo a la gente que no hicieran caso a las recomendaciones de salud. Defendió el campo de golf de su jefe que le quitaron en Huatulco porque no le renovaron el permiso, que era un daño a la propiedad privada, decía. Luego empezó a mencionar que México se preparaba para una presidencia imperial, una dictadura comunista. También dijo que los libros de texto gratuitos eran comunistas, creando una campaña de miedo, ya que Grupo Santillana perdió el contrato con el gobierno federal. También llamó a la gente en México a aportar armas como en Estados Unidos. Luego
A inicios de este 2024, Javier Alatorre se inventó un gasolinazo, que supuestamente estaba el litro de gasolina premium a 30 pesos, cuando el precio real oscilaba en el país entre 20 y 22 pesos. También defendió a la industria refresquera. Ojo, que ya estamos cocinando ese video, que había aumentado de precio, que cómo era posible que los mexicanos ya no pudieran acceder a esta deliciosa, refrescante y sanísima bebida azucarada generadora de diabetes, obesidad y enfermedades. Culpó a AMLO por la sequía. Vaya, un circo este tipejo que solo repetía como perico lo que su amo decía en redes sociales, siendo un completo Frankenstein. Ah, pero que no le inventen que tuvo un romance con Bobby Pulido, porque pega el grito en el cielo. Cuando se la quisieron aplicar y viralizaron que supuestamente le encantaba la pelenga del cantante de banda, y hasta se le salía la baba por tenerla en la entrada de la trompa del oso hormiguero Alatorre y Bobby Pulido molestos. Ofrecieron buscar al que creó el fake y terminó en el que lo demandarían. Javier Alatorre es un personaje desgastado que ha ido perdiendo credibilidad paulatinamente. De hecho, pronto tendremos el video de cómo los noticieros de Televisa y TV Apesta han perdido más del 50% de sus audiencias. Este es uno de los especímenes más infames del medio periodístico, ya que no solo era un tipo muy audaz recibiendo millones de chayotes, sino que es uno de los sujetos más detestables del medio, siendo una persona elitista, grosera, impositiva, excretable, vomitiva, rancia. Ciro Gómez Leiva, en el momento en que estaba en su auge, siempre se jactó de que él representaba al cuarto poder, el cual yace en los medios de comunicación. Ciro desde siempre fue un perro servil de los gobiernos, y si no me creen, vayamos a 1982, donde fue jefe de comunicación social del gobierno del Estado de México. Pregunto, ¿quién era el gobernador que lo llevó a ese puesto? Ni se imaginan, pues el papá del pelmazo, Alfredo del Mazo González. Ya con eso se los dije todo. Este tipo siempre ha estado patrocinado por ciertos gobiernos tricolores, que lo lanzaron a los medios para que fuera una especie de cerbero, sin antes protagonizar un pleito con Emilio Choifet, quien era el secretario de Educación del gobierno estatal. Pero pareciera que eso lo lanzó al estrellato, porque este sujeto nunca le trabajó desde abajo como tal. A donde quiera que llegó, fue jefe o columnista o reportero estelar. En El Financiero fue subdirector de ediciones de fin de semana, y por ahí fue reportero estelar. También lo mismo en Grupo Reforma, donde curiosamente lo vetarían por entrevistar a Manlio Fabio Beltrones, entonces gobernador de Sonora, quien había sido exhibido por el New York Times como un tipo ligado a la maña. Podríamos decir que Ciro caminaba de alguna manera por buen sendero cuando estaba en CNI Canal 40. De hecho, él fue parte del elenco de los que sufrieron el golpe del Chiquihuite por parte del usurero Salinas Pliego. Desde ahí, este personaje oscuro se empezó a corromper, justo cuando se lanzó Milenio Televisión por ahí del 2000, siendo el conductor estrella del noticiero y lanzando encuestas fake para los comicios del 2006 y 2012, donde ponía con más de 20 puntos arriba a Peña Nieto sobre AMLO, por ejemplo. Ciro pasó a Radio Fórmula, Televisa, en el programa Tercer Grado y Punto de Partida, hasta llegar a Grupo Imagen, pero se supo que era un tipo que estaba patrocinado por Peña, por el tema de la encuesta, misma que después salió a pedir disculpas, ya que según él no sabía que estaba sobreestimada, pues al final la diferencia entre AMLO y Peña solo fue de 2 puntos porcentuales, y no de 20, como él casi siempre lo aseguró. Este tipo de artimañas funcionaban muy bien en aquella época, pues las redes sociales no estaban tan posicionadas y era complejo desmentir. Luego, años más tarde se sabría que Ciro recibiría millones de chayote por medio de su empresa Imagen Televisión, ya que se tiene registrado que tan solo en su primer año de transmisiones había facturado 333.557.000 pesos, siendo su programa el de mayor rating y donde había más comerciales del gobierno de Peña. Los recursos llegaron desde la Lotería Nacional, el ISSSTE e IMSS, el Ejército, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública y Salud, entre otras dependencias. No por nada Ciro
siempre en su espacio. Aplaudía todo lo que hacía el gobierno peñista, hasta una entrevista muy a modo le terminó haciendo en su residencia de Los Pinos. Para ser más certeros, el 8 de junio del 2017, Ciro entrevistó a AMLO y, por cínico que parezca, le preguntó al entonces candidato de Morena a la presidencia lo siguiente: ¿tienes al menos un ejemplo de corrupción en el gobierno de Peña? A lo que AMLO dijo: muchos. Uno de ellos es la corrupción de Fertimex, donde compraron plantas chatarra a familiares de Salinas de Gortari, a precio de plantas en buen estado sin un procedimiento legal de por medio. A lo que Ciro lo interrumpió, diciendo que esas eran decisiones de gobierno justificadas, que no era corrupción. Años más tarde, se comprobaría que sí. En efecto, hubo fuga de dinero en el caso Fertimex, pero los jueces ya no quisieron seguir ese procedimiento. Ciro tiene muchos casos en su contra que lo hacen ver como un palero de quienes le daban de comer chayote. Como cuando publicó en 2006 una encuesta de la misma Gea Isa, con datos ficticios a favor de Felipe Calderón. Esto también se comprobó al igual que en la elección de Peña. Vaya, Ciro ha defendido a capa y espada a todos aquellos que le beneficiaron, a las empresas donde deambuló, y también cuando le revelaron que recibió chayote directo por un monto de 1.7 millones de pesos en el gobierno de Peña. Ese tema lo llevaron a la mañanera y AMLO solo contestó que estaban enojados porque ya no se invertía en medios tradicionales, a lo que Ciro en su espacio de Radio Fórmula se victimizó y dijo lo siguiente: el presidente López Obrador encabeza y orquesta una estrategia de insulto, calumnia e intimidación contra periodistas. Es preocupante. Ciro sí podía calumniar, mentir, todo bajo la capa de protección del yo soy periodista, pero que no lo exhibieran porque se molestaba y abogaba a la intimidación. Desde ese entonces, Ciro solo es un bufón de los medios tradicionales y paulatinamente ha perdido mucha audiencia él solito y ha sido desmentido en número de veces. Tiene nula credibilidad y terminará como uno de los peores esbirros de los medios tradicionales en México. Estos solo fueron algunos ejemplos de sujetos que vendieron su palabra, su credibilidad al mejor postor político, quienes destruyeron al periodismo en México y por eso fueron bien recompensados, construyendo así una extensa línea del chayote donde todos ganaban y donde los únicos que perdían eran las audiencias, quienes antes de las redes sociales, absolutamente todo lo que decían estos sujetos era una verdad irrefutable. Pero dime, ¿cuál de todos estos periodistas, entre comillas, tiene nula credibilidad en México? ¿Quién faltó en esta selecta lista y quién te gustaría que saliera en un video en solitario en este canal? Déjame saber tu respuesta aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.